señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Gracias por acompañarnos, le doy la bienvenida. Ernesto Farrell, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Jonathan Ruiz, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Jonathan. El día de hoy el Banco de México dio a conocer una oferta, una apuesta en el mercado de coberturas cambiarias, una medida, anunciaron así, que pretende reducir incertidumbre en los mercados y además hacer frente a la inflación. De hecho, la cobertura, estas coberturas cambiarias en dólares, que les pediré ahora nos expliquen en detalle en qué consisten y cómo van a funcionar, pues le ayudó a la cotización del peso el día de hoy, que recuperó algún nivel, se fortaleció el peso después de este anuncio por el Banco de México. ¿Qué es esto y cómo lo entendemos, Ernesto? Bueno, pues el Banco de México está reviviendo un instrumento que ya utilizó en algún tiempo, por ahí de los años 80. Yo recuerdo haberme certificado para poder operar contratos de coberturas cambiarias por parte del Banco de México en aquellas épocas. Hace solo 30 años. No, ya llovió. Pero la sacaron del Salías cajón. de la prepa, entonces, seguramente. Iba a entrar a la secundaria. Ah, secundaria, claro. Bueno, pues Las rescatan rescatan este mecanismo, me parece en un momento muy oportuno. Quizá la pregunta sería, ¿y por qué no fue antes? ¿No? Pero todavía muy oportuno, porque todavía no tenemos que se abra la negociación del Tratado de Libre Comercio, ni que el señor Trump ponga o someta a su Congreso una iniciativa de cambios fiscales que puede ser muy dañina para México, sobre todo si se mete dentro de esa propuesta el impuesto que le llaman de ajuste fronterizo, que podría darle pues, serios dolores de cabeza a nuestra industria exportadora. Déjame entenderlo y ayudarle al auditorio. Una cobertura cambiaria de esta naturaleza quiere decir que yo estoy protegido contra un tipo de cambio adverso o disparatado. Es decir, compro a un nivel del dólar y eso Sí. un poco como funcionan las petroleras, digamos. Como las coberturas petroleras. Sí, supongamos que hoy el tipo de cambio está a 20 pesos, que casi está ahí. 20-15, sí. Y puedo pactar una operación a un año. Ajá. En realidad, la mayoría de las operaciones, pienso, se van a hacer a 28 días, a 3 meses, pero máximo a un Y año. se mantiene a eso. Entonces, ahora, yo puedo fijar un precio de 22 pesos, por ejemplo, 10% arriba del precio de hoy. Actual. Y dentro de un año, cuando vence la operación, si el precio del dólar está a 23, yo ya lo compré a 22. A mí me lo entrega Banco de México a 22 O sea, te pesos. protege en ese sentido. Te protege. John. En cambio, si está a 21, pues ya lo pagué caro, ¿no? Correcto. Sí. Le quita incertidumbre al mercado. El tema justamente hoy es incertidumbre y eso se lo quita de un jalón. Me regresaría 2 pasos. Los bancos estaban preocupados, o los analistas de los bancos estaban preocupados, por qué iba a hacer Banxico ahora que no le estaba resultando vender dólares en el mercado. Vendía dólares y el dólar se regresaba pronto a sus niveles anteriores. Entonces, esperaban una respuesta pronto. Esta respuesta era o subía tasas o con un costo para todos los consumidores, porque nos suben los costos también de las tasas bancarias, entre otras cosas, o también soltaba parte de sus coberturas, de sus reservas internacionales. Había un costo de esta manera. Nos sorprende a muchos el que salga con esta nueva decisión y que con esto, ¿qué es lo que ocurre? Que no va a usar las reservas, pero al mismo tiempo garantiza un precio a futuro a quien así quiera conseguirlo. Entonces, lo que te voy a pagar no es en sí los dólares que te los vaya a pagar, sino, como explicaba Ernesto hace un momento, la diferencia que haya en el precio que tú esperabas y en el que estará en ese momento en el mercado. Puede ser incluso lo menos posible, que Banxico termine recibiendo dinero si esas coberturas están incluso en un precio inferior. Es decir, tú las pagaste, como decía, en el mismo caso que exponía Ernesto, tú las compraste a 22 y resulta que no está a 22, sino a 21.
pues en ese caso, entonces el Banxico se beneficia de esa diferencia. Entonces, es agresiva, es sorpresiva y eso le dio un trancazo al dólar de 40 centavos en cuestión de 10 minutos. ¿Por qué lo ven muy bien los mercados? ¿Por qué lo leen favorablemente? ¿Porque es una medida para proteger la economía mexicana? Así como en el pasado hubo ya un programa similar de coberturas, también había en épocas, a principios de los 80s, instrumentos que eran petrobonos. Sí, estaban los recordamos dolarizados, todos, claro. ¿no? Cuando se lanzan este tipo de programas o cuando se lanzaron los petrobonos, en realidad lo que sucede es que estás creando una oferta artificial de más dólares en el mercado. Y entonces se convierte esto en un amortiguador cuando hay especulación, ¿no? Entonces, por eso está muy bien vista la medida y por eso la baja de prácticamente 40 centavos en el tipo de cambio. Recuperación ahí. Sí. Esto no quiere decir que ya se quedó ahí abajo, ¿no? No, claro, esto se está cotizando todos los días. Mañana tuitea Trump, el señor Trump sale algo con terrible una cosa y hay una alteración. Y ya que estamos en esto, yo les iba a cuestionar sobre lo siguiente, porque ustedes están viendo la paridad todo el tiempo, en todos momentos, y salía el reporte de que en este primer mes del gobierno y de la administración del señor Trump al frente de la Casa Blanca, el comportamiento del peso estaba calificado como una de las mejores monedas del mundo, cuando veníamos de finales del 2016 y principios como un comportamiento terrible del peso, ¿no? Es de una especulación, una volatilidad enorme, y ahora como que nos fue mejor. ¿Cómo se explica esto? Mira, yo lo entiendo así. Lo principal es el factor Trump. Y había una serie de amenazas y promesas que habían causado demasiado miedo, y los mercados tienden a anticiparse a los hechos. Entonces había una expectativa de que realmente iba a entrar con una vigor cumpliendo sus medidas con contundencia. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, pues me acuerdo de un día que de la noche a la mañana dijeron que iban a poner un impuesto de 20% a las importaciones mexicanas. Sí. En menos de media hora el mismo vocero de la Casa Blanca y dice, bueno, va a ser para los países que tengan déficit comercial con Estados Unidos, y a la media hora después es solo una idea. Entonces, como que ha perdido mucha credibilidad. La promesa de destapar el TLC en los primeros días, en sus primeros 100 días, pues ya se está diluyendo. Ahora se piensa que va a empezar en mayo. No, ya se dijo que en junio, dijo el secretario Videgaray. Pues hemos visto que la Corte ha echado para atrás pues algunas de las medidas en contra de la migración, ¿no? Hoy viene otra nueva medida, pero ya excluyen a los Dreamers, ¿no? Entonces, esa es una gran noticia el día de hoy, por cierto, que dio marcha atrás, es decir, porque antes la deportación era pareja a todos los indocumentados, y los Dreamers, que están en ese grupo, porque son jóvenes que llegaron a muy temprana edad a los Estados Unidos y realizaron sus estudios allá, primaria, secundaria, high school, incluso algunos hasta universidad, pero que no son ciudadanos y que no tienen papeles, habían sido protegidos por un acta de Obama, recuerdan ustedes, para que estuvieran protegidos y pudieran permanecer. El señor Trump pasó por encima de esto, y a uno de los deportados hace unos días estaba protegido por un Dreamer. Hoy el gobierno de Estados Unidos da marcha atrás y dice que los Dreamers van a ser protegidos. Es una buena señal. ¿Tú cómo lo lees, Jonathan? Pues la falta de credibilidad es lo que pienso ha ayudado a esto. Sí, sin duda, y creo que poco a poco ha disminuido la incertidumbre. Pongamos el caso del asesor de seguridad, Flynn, que tuvo que salir intempestivamente. ¿Y a quién pone Trump en su lugar? Digo, tú sabes más de eso que yo, Leo. Militar, experto, así es. Además un tipo casi académico que se atreve a decirle no al presidente, y vamos, el mercado lo toma bien, es un tipo serio, ¿no? Y me recuerda esto lo que dijo Mike Bloomberg cuando estuvo en México hace como 2 o 3 meses. Sí. Fíjense en los hechos, no en los dichos. Palabras. Y realmente lo que estamos viendo es que los hechos sí confirman la hostilidad que manifestó Trump en los términos que lo expuso desde la primera vez que lo vimos como candidato, pero no ha sobrepasado el límite establecido justamente en campaña, y sí, por el contrario, hemos visto que ha tenido que moderarse en algunas cosas cuando topa con la realidad, ¿no?
Bueno, ahí hay lecturas, hay otros que piensan que de todas formas es una administración totalmente delirante, la de este caballero, y que ha tenido unos altibajos brutales. Vamos a ver cómo se va. Si yo quiero hacerme de estas coberturas cambiarias, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Este mercado está limitado mediante subastas en las cuales solo pueden participar los bancos, que me parece a mí que esto, en lugar de alentar la competencia, pues más bien alienta el oligopolio de los bancos. Pero a través de los bancos, otras instituciones como casas de bolsa o casas de cambio pueden hacerse de estas coberturas. O los clientes de los bancos y los clientes de estas otras instituciones pueden acceder a estas coberturas. Sí, es un mercado de grandotes, ¿no? Sí, digo, hay que dejarlo claro. Digo, sí, no es para el que mañana va a cambiar $2,000 y va a ser una cosa así. Pues tiene un efecto para nosotros los consumidores porque al final hay una oferta en dólares más baratos y sí puede alcanzarnos para ir un viaje al extranjero de vez en cuando. O consigues pero esto está pensado para empresas que realizan grandes operaciones en tipos de cambio variables. Bueno, vamos a mensajes, no se vaya. Regresamos con más temas. Hoy el secretario Videgaray estuvo en Canadá y también salieron señales alentadoras de una negociación tripartita. Volvemos. Bloomberg Markets Américas. Las noticias sobre los mercados, negocios y su repercusión en el mundo. We learn anything new about the candidates. Bloomberg Markets Americas. Desde Nueva York, lunes a viernes 9 de la mañana. Segunda emisión en vivo 11 de la mañana. El financiero Bloomberg. El secretario Videgaray y el secretario Guajardo de Relaciones Exteriores y Economía, respectivamente, estuvieron hoy en Canadá, en Toronto, en una reunión, en este foro que ve usted ahí, que es una conferencia del Consejo Canadiense para las Américas, y ahí compartió con esa mujer que ve usted en pantalla, que es la señora Chrystia Freeland, la secretaria de Relaciones Exteriores de Canadá, su contraparte, y además de hablar de la región de América del Norte y esto, dieron un mensaje que me parece clave y me parece fundamental, y por eso es que lo resaltamos y lo compartimos para usted. La renegociación, cuando llegue, que hoy ya incluso el secretario habló de que nos sentaríamos a la mesa con el gobierno de Estados Unidos en junio del 2017, es decir, no va a ser tan inmediato como la orden ejecutiva firmada por el señor Trump. La negociación, cuando llegue el momento, será tripartita, es decir, Canadá participa en esta negociación. Es un acuerdo de 3 partes, de 3 países, de 3 gobiernos, y pareciera, habían pues algunos signos en las declaraciones del gobierno de Estados Unidos o de los guiños que ciertamente Trump le ha hecho a Canadá y al señor Trudeau, de que pues con ellos tendrían una relación bilateral de acuerdo comercial en muy buenos términos, y que, lo dijo así en una conferencia la semana pasada, con quienes tenían problemas eran con nosotros, con México, porque era donde la balanza era deficitaria para los Estados Unidos. Pero esta señal hoy con la secretaria Freeland pues nos hace pensar que Canadá estará en la mesa, y me parece que puede ser un factor de balance o equilibrio. No sé cómo lo ven ustedes. Digamos, si hay había toda la intención en el equipo comercial de Trump de destruir los tratados multilaterales de comercio Y construir solo acuerdos bilaterales. A los canadienses les habían prácticamente obligado a negociar bilateralmente. Los canadienses ya habían dicho, nosotros queremos mucho a los mexicanos, es más, ya les vamos a quitar la visa. Sí. Pero lo sentimos mucho. Los intereses de Canadá son los intereses de Canadá, y vamos a negociar con los americanos.
Entonces, si realmente lograron el doctor Luis Videgaray y el doctor Guajardo que los canadienses acepten negociar junto con México el acuerdo de libre comercio, que es tripartita o trilateral, me parece que es para felicitarlos, ¿no? Jonathan. Sí, efectivamente yo creo que hay dos palabras que refuerzan el alto grado de política en este viaje. Uno es trilateral, que justamente solo para subrayar lo que ustedes ya mencionaron, Canadá dice, México y yo estamos en la misma mesa y de aquí nadie se baja. Y otro, aranceles. El punto que mencionan claramente los funcionarios mexicanos en el sentido de que no van a la negociación si la postura es negociar aranceles, porque eso abre la caja de Pandora, lo dicen ellos, ¿no? Tanto Videgaray como Guajardo. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en que se establezca un arancel a los coches que exporta México, de inmediato hay un golpe de los mexicanos de aranceles al maíz que compran los mexicanos por parte de Estados Unidos. Y en retribución Estados Unidos va a contestar con otra cosa y luego México contestará con otra y esto no acaba. Entonces, creo que la postura de fuerza que hoy toman tanto Canadá como México al negociar en conjunto y establecer que hay dos cosas que no se van a romper, que es la trilateralidad y la no negociación de aranceles, creo que es una negociación política, pero ya deja fuerte sobre la mesa a qué van, ¿no? Coincido contigo, creo que el mensaje de los aranceles es fundamental, sobre todo porque también han aparecido estas señales de que quisieran grabar productos en la frontera, quisieran grabar las remesas, también salió por ahí en una de estas, en uno de estos dislates de la administración Trump, como en este, lo hemos dicho aquí varias veces, en este esfuerzo o estrategia de golpear y debilitar. En este caso, bueno, éramos socios y aliados, hoy estamos en la categoría de adversarios, pero para llegar a la mesa de negociaciones en una posición débil. Pero lo cierto es que esta noticia del día de hoy nos fortalece de una forma terrible, ¿no es cierto? Sí, lo que dice Jonathan, ¿no? Entraríamos con mucho más fuerza y Canadá también. Entonces me parece que es lo que hace sentido, lo más lógico, exigirle a Estados Unidos que si este acuerdo es tripartita, se negocie entre tres y no bilateralmente, que en donde ya perdieron Canadá y México, ¿no? De puerta a puerta, claro. Esto sí es muy importante a mi juicio porque podría sentar las bases de algo que mantiene el dólar en 20 pesos en lo estructural, ¿no? Porque digo, regresar a una normalización de la economía pues significaría bajar a otros niveles el dólar, pero no, seguimos ahí en 20. ¿Por qué? Justamente por la incertidumbre que ocasiona las negociaciones del TLCAN entre los inversionistas. Tienen miedo de ver dónde acaba esta economía, que es la más débil de los tres. Claro. Entonces, en la medida en que se vayan dando mensajes que establezcan estas posiciones, creo que reduciremos o le iremos pegando de a poco a el tema o a los temas fundamentales que tienen el dólar tan caro o en la incertidumbre tan alta a México, ¿no? Bueno, lo que menos quiere ninguno de los tres es una guerra comercial, ¿no es cierto? Es decir, si jugamos a la imposición de aranceles de espejo, pues esto no va a acabar. Así es. Exactamente. Pues, como lo decía Jonathan, pues ahora yo te contesto con esto. Y yo te grabo esto otro, etcétera. Y entonces simplemente los únicos que pierden son los consumidores de todos los países involucrados. Y yo espero que alguien ahí en la administración Trump, no sé si el señor Wilbur Ross, que acaba de no tomar posesión del Departamento de Comercio, finalmente su ratificación por parte del Senado ha sido muy tardía, muy retrasada, pero los que pagan esto son los consumidores finales. A quien menos le conviene esto es al público estadounidense. Espero que alguien se lo diga a los señores en la Casa Blanca. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. Este es acá en territorio mexicano, en Jalapa, usted lo sabe ya, la bodega del señor Duarte y de su señora esposa. ¿Qué encontraron?
En el Financiero Bloomberg con Lucero Álvarez, presentamos una sección que explora las propuestas culinarias de la Ciudad de México. Hasta la cocina. Todos los viernes en el Financiero Bloomberg con Lucero Álvarez. El Financiero Bloomberg. La nota es de ayer, se comentó el día de ayer y circuló por todos los medios, pero ya ha tenido unas repercusiones enormes y por eso decidimos ponerla en el programa, y fue este anuncio que hizo el gobernador Yunes allá en Veracruz de los hallazgos en una bodega en la ciudad de Jalapa, donde encontraron, pues vea usted el tamaño de la bodega, que ya de entrada la sola dimensión pues habla como si estuviéramos hablando de una bodega de contrabando, pero bueno, esto no es contrabando, son artículos, objetos, presentes, obsequios y diarios, documentos muy importantes, propiedad de Javier Duarte y de su esposa, la señora Karime Lozano. Son objetos que suponemos, así lo han dicho las autoridades, pues quisieron conservar y entonces pues mandaron ahí a una bodega, a lo mejor algunos ciertamente su propiedad, otros obsequios durante su gestión como gobernador del estado, pero también había despensas, había sillas de ruedas, había este tipo de cosas que los políticos de todos los partidos, subrayo, reparten en campañas, ¿no? Despensas y útiles escolares y sillas de ruedas, pues ahí tenían varios de esos. Y vea usted, pues hay regalitos, cuadros, fotos, había pues vajillas, hay fotografías, hay cuadros, hay, bueno, una cantidad de cosas, pero lo más importante, los documentos, Jonathan, Ernesto, libretas donde esta señora, que ahora me parece que tiene un perfil psicológico digno de análisis, porque se hizo planas enteras de sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, miles, como plana de la escuela de hace no sé cuántos años, me voy a portar bien, me voy a portar bien, me voy a portar bien. Y otras donde relataba propiedades, compras, bienes raíces, cuentas de bancos, relación de personas, socios o gente con la que hicieron negocios. Así es que, bueno, pues es un hallazgo, es como la lotería para la Procuraduría, ¿no? Sí, es tan increíble que no me la creo, ¿no? O sea, ¿cómo pueden estar ahí diarios donde están todas las relaciones de las propiedades? Bueno, pero ¿Cómo puede estar la vajilla de la Casa Veracruz? Bueno, pero y además de la Casa de Gobierno, que no es de su propiedad. Se pero, llevaron hasta la vajilla. La vajilla, pero hago una deducción del asunto. Recordemos que a lo mejor la salida, hoy ya podemos decir hasta huida, ¿no es cierto?, tuvo que ser en términos pues muy rápidos. Este señor viene a la Ciudad de México, tiene una reunión con el secretario Osorio Chong, donde ahí supongo pues recibió instrucciones y cosas, le dijeron lo que iba a pasar. Al día siguiente aparece con Carlos Loret en un programa de televisión en la mañana donde dice que él no se va a ningún lado y que va a defender y que no sé qué. Regresa a Veracruz y se pinta de colores. Es decir, en menos de 12 horas, 14 horas, 24 horas, tuvo que él y su señora desaparecer de territorio. Recordemos que se dijo que se había ido a Chiapas, ¿se acuerdan? Que primero estaba en Chiapas y luego en Centroamérica, etcétera. Pero pon tú que no tuvieron tiempo de organizar. Ya están las libretas y las cajas y las cosas. Así se ve. Bueno, ahí está la imagen, ¿no? Sí, nosotros batallamos con las maletas cuando salimos de viaje. Ellos tienen un equipo muy eficiente que les dio tiempo de acomodar pero todo. lo fueron trasladando ya cuando sabían que se iban, ¿no? Seguramente. No, digo, volviendo a la seriedad del asunto y asumiendo que los peritajes que hicieron las autoridades son correctos y que sí podemos atribuir esos textos a la esposa del hoy exgobernador de Veracruz, digamos, dando eso por hecho, te evidencia algo de lo que los mexicanos muestran un hartazgo. El gobierno sirve para enriquecerse y no para servir. La gente que tenemos pagándole nómina no son nuestros empleados, son nuestros nuestros reyes y nosotros sus súbditos, Manifiesta pues el interés pleno del enriquecimiento por la vía de una responsabilidad que sería la de atender a la gente, porque ese es el trabajo de un servidor público.
Seguramente no se trata de la única ni de la última fortuna que veremos acumulada en cajas en este país. Quiero ver qué gobernadores en este momento están buscando otras bodegas menos visibles. Sí, claro, claro. ¿No? ¿Y cuántos gobernadores hoy se encuentran en fuga? Y creo que ese es el meollo del asunto. Hoy, si no quieres que se sepa, no lo hagas, porque tarde o temprano sale a la luz, ¿no? Bueno, me encantaría que te creyeran, que tú fueras bíblico, casi pitonizo, y que dijeran, no, ya lo dijo Jonathan Ruiz, vamos a hacerle caso. Ya no lo vamos a hacer. Ya no lo vamos a hacer. Hay que resaltar otro tema, ahora que veía las imágenes del gobernador Yunes, que pues le saca mucho provecho político al asunto, ¿no? Es decir, se coloca ahí como Se pone la medalla claro, el gran defensor del pueblo. Está empezando su gobierno, vamos a ver luego cómo avanzan las cosas, pero sí coincido contigo, cuando un ciudadano ve esto dice, pues cómo no se los vengo diciendo, pues sí, cómo vamos a confiar en estos señores, ¿no es cierto? Para mí el verdadero problema es cómo lo dejaron huir. Bueno, el presidente de la República el día de ayer, ¿Estás de acuerdo? en una reunión en Los Pinos con comunicadores y periodistas a la que asistimos muchos, declaró a pregunta expresa de un colega de un medio, es prioridad del gobierno la detención de Javier Duarte. Y yo recuerdo en diciembre que la posición del gobierno era otra, ¿no? El presidente decía en ese entonces que no iba a haber una cacería de brujas. Bueno, pues hoy hay. Lo que pasa es que esta evidencia, a ver si pueden poner la imagen, por favor, nuevamente, producción, pero la evidencia es realmente pues aplastante, ¿no? Ve el tamaño de la bodega, ve los bienes, las cajas, estos eran criminales. Y ya vimos el diario de la bruja. Bueno, el diario de la señora y lo que se hizo hashtag, por cierto, ¿eh? Sí, claro. Alguien por ahí, creo que Gil Gamés, escribió por ahí diciendo que pues no tenía muy buena ortografía la señora porque le faltaba el tilde a la sí. Entonces no era sí de afirmación, sino sí de cosas. ¿Sí merezco abundancia? Sí merezco abundancia. ¿Acaso mereceré abundancia? Era así como, no de sí de afirmación, pero ve nomás, digo, es ¿Lo agarrarán? Ve una banca de un parque allá atrás, es verdaderamente, o sea, es como, pues te llevas todo, ¿no? Qué cosa esta gente. Yo sí creo que a partir de los textos y de las libretas publicados, lo decías muy bien, Jonathan, al principio, en caso de que se compruebe la autoría, en efecto, de que este puño y letra corresponde a la señora Karime Lozano, pues sí hay un perfil ahí, De humildad. No, pero sí hay una distorsión ahí, Ernesto, porque algo pasa, ¿no? Con la gente que... esta señora fue a la universidad, estudió una carrera, tiene una trayectoria de un perfil muy bajo al principio, le gustaba pasar de desapercibida, iba a la... ¿Y qué pasa después que se te trastornan las cualidades, no? Y también creo que hay que subrayar lo que acaba de decir Ernesto, la persecución del presunto criminal, tienen que atraparlo. Pues sí, tienen. Y tienen que atraparlo pronto, ¿no? La cuestión es, la información que él tiene te hace pensar en la razón del aplazamiento de esa... O sea, lo que sabe Javier Duarte para que no lo hayan detenido todavía. ¿A cuánta gente podría inculpar o exactamente, asociar? Inclusive, a lo mejor sin pruebas y a lo mejor siendo falso, solamente saliendo a los medios a decir lo que tenga que decir en una medida desesperada, en patadas de ahogado, pues, puede meter a muchos políticos en problema, aun y cuando sean falsedades, ¿eh? Pues sí, bueno, pues ahí está la bodega de los Duarte en Jalapa. Ernesto, muchas gracias, muy buenas noches. Leo. Jonathan, muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted